Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir un postre que en 5 minutos lo tendrán listo para meterlo al horno y es de verdad delicioso. Vamos a hacer unas tartaletas de manzana con hojaldre. Comenzamos ya con la receta. Vamos a comenzar con la receta. Antes de comenzar los quiero invitar a que visiten el enlace que les dejo en la descripción para que vayan a ver todos los cursos en línea que tengo disponibles para ustedes. Son cursos de repostería con recetas exclusivas que doy normalmente en mis cursos presenciales, ideales para emprender o para disfrutar en familia. Entonces vayan ahí, conozcan los cursos y algo muy importante, tienen atención personalizada de parte mía. Yo estoy pendiente de todas sus dudas y preguntas durante el proceso de su curso. Entonces ahora sí, vamos a comenzar con esta receta. Voy a comenzar, es una receta divina, muy sencilla y muy rica. Vamos a necesitar unos cortadores y es importante que los cortadores sean un poquito más grandes del diámetro que tenemos en nuestra manzana, porque vamos a cortar rebanadas y tiene que sobresalir el hojaldre a lo que es nuestra manzana. Entonces asegúrense que su cortador sea más grande. Si no tienen cortadores lo pueden hacer con un plato, con un vaso, con algo que abarque el diámetro de su manzana. Entonces vamos a iniciar primero extendiendo lo que es la masa de hojaldre. Voy a agregar un poquito de harina para evitar que se me vaya a pegar el hojaldre y voy a empezar a extender. Cuando lo están extendiendo siempre asegúrense de que el hojaldre no se ha pegado en la parte de abajo y si hace falta agreguen un poquito más de harina. Cuando terminen de extenderlo, siempre levántenlo, porque fíjense ahorita el tamaño del hojaldre, levántenlo porque el hojaldre tiende a achicarse. Entonces, si ustedes cortan, cuando levanten sus círculos se van a achicar, entonces es bien importante extender, levantar, como que dé de sí el hojaldre, y ahora sí que ya lo tenemos a la medida que queremos y ya extendió, vamos a empezar a cortar nuestros círculos. Y los vamos a poner en un plato en lo que preparamos nuestras manzanas. Cuando trabajen con hojaldre y tengan así un sobrante como esto, nunca lo van a juntar y lo van a hacer bola. Lo que se hace con el hojaldre es que se dobla, porque acuérdense que el hojaldre está formado por capas. Aquí si se fijan en tanto doblez hicimos muchas capas. Y una vez que tenemos el cuadrito, lo vamos a volver a extender si queremos cortar más círculos. A continuación, vamos a rebanar nuestra manzana. Si tienen una mandolina, es lo ideal, y si no, la pueden hacer a cuchillo de una manera muy fina y muy delgadita. La vamos a rebanar de una manera circular, y así nos va a quedar la manzana. Las semillitas quedan ahí, pero solitas se van perdiendo. Aquí en esta parte le pueden cortar con un cortador circular o lo pueden dejar así, con la forma natural que tiene la manzana. Entonces ya también tenemos nuestras manzanas listas para continuar con la preparación. Entonces una vez que ya tenemos nuestro hojaldre, manzanas, miel y almendras, ya vamos a empezar a acomodarlas en una charola con papel de horno. Vamos a comenzar poniendo un poquito de miel. Una vez que tenemos la miel, vamos a poner un poquito de hojuelas de almendra. Vamos a poner 2 rebanadas de manzana. Y una vez que está listo, vamos a poner nuestra masa de hojaldre y vamos a presionar a los lados. Vamos a batir un huevo para barnizar nuestras tartas. Una vez que ya están listas, barnizaditas con huevo, las vamos a llevar al horno. El horno está a 175 grados centígrados y van a durar ahí de 20 a 25 minutos aproximadamente. Vámonos ya para el horno. Ya salieron los hojaldres del horno, vean nada más qué belleza, doran súper lindo. Y ahora sí, así calientitos, es momento ya de despegarlos de nuestro papel para dejarlos enfriar aquí en una rejilla por completo.
Una vez que ya los tenemos fuera de la charola, los vamos a dejar enfriar por completo para ya decorar y presentar. Ya cuando los hojaldres están fríos, es momento de decorarlos. Los vamos a decorar únicamente con un poco de azúcar glass. Y por lo general nada más me gusta ponerla alrededor de la tartaleta. Las vamos a acomodar en nuestro plato donde las vayamos a presentar. Y así quedaron ya listas estas tartaletas deliciosas de manzana. Si vieron, su preparación es súper rápida, súper práctica. Las pueden servir acompañadas de una bola de helado de vainilla cuando están aún todavía tibias y de verdad es un postre delicioso. Esta opción la pueden hacer también con pera sin ningún problema y nada más tendrían que poner algo, un rectángulo para que abarque toda la forma de la pera y lo pueden hacer con cuchillo, esa forma. Entonces, espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.